podrías, ya tienen como una idea, ¿no? La relación entre ecología y el manejo de plagas y enfermedades es que, pues al saber cómo funcionan, cómo interactúan los seres vivos y su ambiente, cuáles son sus formas de defensa, cuáles son sus principales funciones, qué es lo que comen, cómo se reproducen, etcétera, vamos a poder saber entonces cómo manejar estas plagas. Es decir, si sabemos que el gorgojo le gusta el frijol, le gustan las semillas como el frijol, pero sus depredadores naturales son... bueno, no el gorgojo. Los áfidos, los ácaros, estos áfidos, los pulgones, como los que vieron si llegaron a ver esta película de bichos de Disney, no sé si recuerden que había estas hormigas tenían tenían un animalito, la reina tenía un animalito verde, bueno, ese es un pulgón, y bueno, a esos me refiero, ¿no? Son estos bichitos verdes o negros o cafés que se encuentran luego en nuestras plantas y luego como que las empiezan a secar. Estos son los pulgones. Y entonces, para manejarlas, ¿qué podríamos saber? Uno, pues que les gustan las herbáceas, ¿no? Como las plantas de tomate. Bueno, sí, las herbáceas y todas las plantitas que no sean, por ejemplo, ¿cómo se llaman estas? Que no sean leñosas. Les gusta succionar de lo que se alimentan es de los líquidos de la planta, la chupan. Y pues bueno, cuando las queremos combatir, es importante, podemos saber una cosa que es su enemigo natural son las catarinas, entonces, o las mariquitas, no sé cómo las conozcan, pero bueno, estos animalitos rojos, pues bueno, con manchas o a veces son morados o otros colores, pero bueno, estos se alimentan de los pulgones y entonces así podríamos saber que si tenemos catarinas cerca o podemos conseguirlas, catarinas de la región, entonces se van a comer a los pulgones, ¿no? Y podríamos saber que tener una población sana de depredadores, pues entonces nos ayudaría bastante. Otra cosa importante que podríamos saber en el ámbito ecológico es que los pulgones no necesitan un macho y una hembra para reproducirse, las hembras se reproducen mediante bipartición. Es decir, sus células sexuales ya están como completas, y entonces a partir de una sola pulgón, una hembra de pulgón, van a haber muchos más pulgones, ¿no? No necesitan de un macho, no necesitan aparearse, va a haber pulgones. Y así sucesivamente. Entonces, es importante saber cómo funcionan. Además, en cuanto a ecología de poblaciones, pues bueno, esto nos habla de de los ciclos reproductivos. A partir de, bueno, no sé si recuerden, a ver un momentito, permítanme, voy a compartir pantalla y voy a ver si recuerdan, ¿cuál fue? Ajá. Fue el de... Esta no es... Ah. No sé si recuerden esta presentación. En la de teoría de poblaciones, ecología de poblaciones.
cuando estuvimos viendo que, pues bueno, para empezar, el tamaño de una población depende de, es el número de individuos o densidad de un individuo, es decir, cuántos individuos hay en cierta área, y depende de cuántos lleguen por inmigración, cuántos nazcan, y cuántos emigren, cuántos salgan por emigración y cuántos mueran, ¿no? Y entonces, como depende mucho de los que nacen también, depende de cuántas hembras reproductivas hay, cuántos huevos pone cada hembra. Aquí. No sé si llegaron, si se acuerdan de las tablas diagramáticas. Aquí nos pone uno en general. Número de adultos, cómo se multiplican, cuántas puestas ponen y de esas cuántas sobreviven, o bueno, cuántos huevos hay por estas, luego de esos cuántos huevos si llegan a eclosionar, el porcentaje de huevos que llegan a eclosionar, y de ahí cuántos sobreviven de un estadio a otro, y finalmente cuántos se convierten en adultos. Y si nos damos cuenta aquí, bueno, se ve un poco pixeleado, pero aquí los que se van multiplicando son los números de las hembras. ¿Por qué? Porque la cantidad de huevos fecundados es la cantidad de nuevos individuos que va a haber. Y esto depende, pues, de más que de las hembras que de los machos, ¿no? El macho puede tener bastantes, bueno, se puede aparear varias veces, y pues bueno, no pasa nada, pero la hembra nada más podríamos decir que se aparea, o bueno, pone huevos una sola vez por ocasión, ¿no? Ok. Bien, ahora, ¿qué relación creen que haya o piensan que haya entre la ecología y la evolución? ¿Cuál piensan que sea la relación? Bienvenido de vuelta, Nancy. Entonces, les pregunto a ambos, los leo, los escucho. ¿Cuál creen que sea la relación entre ecología y evolución? Ya vimos la relación entre ecología y el manejo de plagas y enfermedades. Necesitamos conocer la ecología de las plagas y también de lo que estamos protegiendo para conocer así cómo se relacionan estas especies con el ambiente, para saber cómo manejarlos. Y ahora, en cuanto a la evolución, ¿cuál creen que sería la relación?
Ok, a ver. Ok, Nancy dice el proceso de cambio de los seres vivos. Bien, sí, por ahí va. Y Jesús, que podemos conocer los factores ecológicos y la evolución para explicar cómo se genera. Perfecto, jóvenes. Entonces, pues bueno, la relación, lo podemos poner entonces que la relación entre un ser vivo y su entorno es resultado de la relación evolutiva, porque recordemos, un ser vivo va a ir sobreviviendo dependiendo de qué también se adapta a su entorno. Y a su vez, no solamente por las acciones de los seres vivos, claro que no, pero sí tiene, ¿cómo se dice? Influencia en que lo que pase con los seres vivos, pues van a cambiar también el entorno, ¿no? El ambiente. Además de que, por ejemplo, un momentito. Que, por ejemplo, para una hiena, los otros seres vivos van a ser parte de su entorno. Es decir, para una hiena, los chitas, los leones, las gacelas, los elefantes, los perros salvajes, etcétera, van a ser parte de su entorno. Y a su vez, ella va a ser parte del entorno de los chitas, va a ser parte del entorno de los leones, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y así como lo dice el biólogo, lo dijo el biólogo ruso-estadounidense, Theodosius Dobzhansky, dijo, nada en la biología tiene sentido excepto a la luz de la evolución. Es decir, nada de lo que ocurre en las especies, nada de sus adaptaciones, nada de sus características, está ahí o se puede explicar más que por su evolución. Los procesos por los cuales las propiedades de diferentes tipos de especies hacen posible la vida en ambientes particulares y también de explicar su incapacidad para vivir en otros ambientes. Es decir, si podemos entender el proceso de evolución de un ser humano, podríamos entender por qué tenemos dedos prensiles, por qué tenemos pulgares oponibles, por qué no podemos respirar bajo el agua, por qué caminamos en dos pies y de manera erguida, por qué nuestra cara es plana, por qué tenemos los ojos al frente, etcétera, ¿no? O porque, ay, perdón, discúlpenme, me pegué un poquito. O porque, por ejemplo, los delfines y las ballenas, a pesar de respirar el oxígeno del aire, viven en el agua, o porque aún así pueden sumergirse a grandes profundidades, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, bien. Y bueno, aquí vemos una imagen de cómo el del árbol filogenético de del orden carnívora. Y pues bueno, primero tenemos el orden carnívora y lo dividen entre feliforma y caniforma. Entonces, de ahí salen, tenían un ancestro en común, ¿no? Es decir, estaba nada más antes esta especie, pero esta especie empezó a tener modificaciones en su ambiente y entonces genéticamente hubo algunas, genéticamente en los ambientes que estaban, algunos se vieron favorecidos a tener una feliformia y otros una caniformia.
Entonces, esta especie, y a partir de esta hubo unas mutaciones que dieron lugar a otras 2 especies. Este pudo haber seguido existiendo como una sola especie, pero aparte se habían existido estas 2. Después este se extinguió y quedaron los que tenían California y Felifornia. De ahí, este también volvió a tener otro tipo de mutaciones, dependiendo del ambiente en el que se encontraban, y entonces dio lugar a lo que hoy es son los felinos, o la familia Felidae. Perdón, un momentito, permítame. Sí, la familia. Ok. Sí, perdón, nada más quería confirmar. Entonces, la familia Felidae, salió también la familia Eupleridae, Hienidae, Herpestidae y Viverridae. Que estos son como los fossa, vieron, no sé si vieron la película de Madagascar, la primera, había unos animalitos que eran carnívoros y se comían a los lémures. Bueno, son los fossa. Aquí los felinos. Aquí son otro tipo como comadrejas. Y pues bueno, los cacomixtles, ¿no? Y de los hienas, pues bueno, salieron las hienas manchadas y rayadas. E igual de los felinos, pues salieron un montón de otras especies, ¿no? Pero que tienen un ancestro en común. Y luego aquí en los de California, pues están los de como los familia de los leones marinos, la familia de las nutrias, de los osos, de los mapaches, perdón, de los pandas rojos, de los mapaches, de los mefítides, es decir, las mofetas, ¿cómo se llaman estos? Los zorrillos, y pues de la cánide, pues están estos tan conocidos como lo son el lobo, el licaón o perro salvaje y los zorros, ¿no? Ok. Bien. Entonces, cuando queremos describir la coincidencia entre organismos y el medio ambiente, podríamos decir que generalmente decimos organismo X está adaptado a, y luego decimos la descripción de que se encuentra en el organismo. Es decir, por ejemplo, los peces están adaptados para vivir en el agua, o los cactus están adaptados para vivir en condiciones de sequía. Es lo que solemos decir. Pero esto puede significar muy poco. Los peces tienen características que les permiten vivir en el agua y entonces los excluyen de otros lugares. Como veíamos aquí. Hacen posible su vida en ambientes particulares y también su incapacidad para vivir en otros ambientes. Los peces están hechos para vivir en el agua y los excluyen de otros lugares, o los cactus tienen características que les permiten vivir donde el agua escasea y entonces, si bien no mueren al instante como si un pez lo sacamos del agua, bueno, no al instante, pero tan rápido como si un pez lo sacáramos del agua, si se ahogan, por ejemplo, se pudren, cuando los tenemos en áreas donde hay mucha irrigación, ¿no? Donde hay mucha agua. Entonces, cuando un ecologista, un biólogo evolutivo dice X, el pez, se adapta a vivir en Y, en el agua, significa que el entorno Y no significa que el pez empezó a tener a propósito estas características,
para adaptarse aquí al agua, sino que el agua ha proporcionado fuerzas de selección natural que han afectado las vidas de los ancestros del pez y así han modelado y especializado la evolución del pez. Es decir, de los organismos que estaban aquí en el agua o cerca del agua, pues bueno, se ve el tipo de agua en el que estaban, empezó a seleccionar a los que estaban más adaptadas para el agua dulce o el agua salada en su caso, y a los que no estaban tan bien adaptados o se reproducían menos o no podían vivir. Luego empezó a seleccionar los que tenían maneras más aerodinámicas para nadar, para escapar, o los que tenían una vida más pacífica y se morían menos de estrés, etcétera, ¿no? Dependiendo del entorno. Y entonces, cuando hablamos de adaptación, significa que se han producido un cambio genético. Por eso una cosa es aclimatación, otra adaptación y otra evolución. Bien, entonces, es importante entender que los organismos no han sido diseñados ni adaptados al presente. Más bien han sido moldeados por la selección natural por ambientes pasados. Es decir, las características que tenemos los seres vivos no, más bien reflejan lo que fue exitoso en un pasado y lo que no fue exitoso en un pasado. Es decir, como les comentaba, ¿no? Por un lado, no decimos que nosotros evolucionamos o empezamos a tener dedos prensiles para poder agarrar el teléfono, ¿no? Sino que, o para poder hacer herramientas, sino que los que tenían estos dedos prensiles tenían una ventaja al momento de hacer herramientas, y entonces al tener esta ventaja tenían más posibilidades de alimentarse más y de sobrevivir más que los que no lo tenían. Y finalmente quienes se fueron siendo favorecidos sobrevivieron más, se reprodujeron más y llegaron hasta el día de hoy. Que nuestros dedos prensiles ahora sirvan para hacer las herramientas, pero también utilizar teléfonos, computadoras, etcétera, es otra cosa. Nuestras características las podemos seguir utilizando, pero no fueron hechas para eso. Por otro lado, si nuestros dedos prensiles empezaron a hacer una desventaja, y la gente que tenga dedos prensiles, que tengan pulgares oponibles, fueran los que se empezaran a tener una desventaja, a poder comer menos, reproducirse menos, etcétera, entonces se iría acabando esta característica e irían saliendo más las personas que en vez de tener dedos prensiles los tengan rectos o que no tengan dedos, no sé. Eso por ponerlo como ejemplo, ¿no? Un gran ejemplo de este tipo de adaptaciones y evolución son los cetáceos. Vamos a ver. Cetáceo completo. Ok. ¿Dónde está? Bien, vamos a hacerlo aquí grande. Bien. Lo que se cree que pasó con los cetáceos, es decir, con los delfines y las ballenas, básicamente, es que así como todos los mamíferos salieron del agua, evolutivamente fuimos saliendo del agua, pero ellos volvieron a entrar nuevamente al agua. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde está? Mejor.
Ujú. Y entonces, ¿cómo podemos saberlo? ¿Por qué se cree esto? Porque ellos poco a poco fueron yendo al agua, fueron adaptándose los mejor y sobreviviendo más los que podían aguantar más tiempo aguantando la respiración, etcétera, los que nadaban más rápido, pero aún así sigue habiendo vestigios, de la extremidad posterior. Este huesito de aquí se supone que era, o este huesito de acá, estos dos huesitos se supone que eran que eran esta parte de acá, las piernas traseras. Entonces, poco a poco, los que fueron siendo más favorecidos eran los que tenían esta extremidad cada vez más pequeña y fue desapareciendo. Pero, pues, se han seguido reproduciendo los que todavía tienen este pequeño huesito porque ni siquiera les afecta ni les beneficia, entonces simplemente está ahí en su ADN, ahí sigue, y mientras no les afecte, va a seguir reproduciéndose esa característica. Entonces, bueno. Ok. Y bueno, los organismos parecen ser aptos para los entornos en los que viven ahora, solamente porque estos entornos de ahora tienden a ser muy parecidos a los que había en el pasado. Es decir, los peces parecen ser aptos para el entorno marino o acuático de ahora, solamente porque el entorno marino o acuático de ahora se parece mucho al de bastantes miles o millones de años. Digo bastante, pero no exactamente, o sea, simplemente las características físicas del agua siguen siendo casi las mismas, pero en cuanto a depredadores, pues bueno, sí, ya son un poquito diferentes, pero bueno, los que quedaron fueron los más chiquitos, ¿no? Ok. Ahora, la teoría de la evolución, entonces, por selección natural, es una teoría ecológica, Fue elaborada por primera vez por Charles Darwin en 1859. Y aunque su esencia también fue apreciada por un contemporáneo y corresponsal Darwin, perdón, a pesar de que fue elaborado primero por Charles Darwin, también fue apreciada por su contemporáneo Russell Wallace, Y entonces esta teoría de la evolución se basa en una serie de preposiciones, que las vamos a ver ahorita a continuación. Es lo último que vamos a ver. Pero antes les pregunto, ¿vamos bien hasta aquí? Ah, me imagino que habla de, bueno, no sé de qué, si habla de lo de las hormigas, pero sí, hay películas muy buenas que nos ayudan a ver lo de la evolución. Ok, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, duda, comentario? No, profe, pero para la tarea, ¿qué fecha límite tenemos? Las que le dije, bueno, las de la tarea 1 y 2 tenían, híjole, pues las fechas de entrega eran el 30 de septiembre y el 27 de septiembre. Pero, pues bueno, ya saben, se las puedo recibir todavía. Solamente que pues con menor calificación. Pero pues mejor un algo a nada, ¿no creen? Entonces, pues bueno, ahí les pido bien la tarea. La tarea 1. Ah, no, este es de. Ah, sí, sí, sí. La tarea 1 está muy fácil.
porque dice concepto de plaga y enfermedad con sus propias palabras. Es contestar lo que estuvimos contestando en las preguntas de la actividad de Word. Pero con sus propias palabras. No quiero que lo busquen, no es nada más para que esta actividad era para que fueran aclarando sus puntos. Esto les toma a lo mucho 20 minutos. Y la tarea 2 no les debe de tomar más de una semana, ¿sale? Entonces ahí les encargo, no más allá del 14 de octubre, ¿sale? Por favor. Bien. Ahora, ¿cuáles son las preposiciones de la teoría de la evolución por selección natural? Bueno, la primera es que los individuos que componen una población de una especie no son idénticos. Es decir, aunque sean de la misma especie, van a variar, aunque sea levemente, en tamaño, en ritmo de desarrollo, en respuesta a la temperatura, etc. Por un ejemplo muy fácil, ¿no? Los humanos. Somos de la misma especie. En su comunidad es la misma población, o en su casa también podríamos decir la población de personas de la casa número 4 de la calle Francisco y Madero. Recordemos que una población es el conjunto de organismos de la misma especie que están en un mismo tiempo y espacio. Bien, entonces, ustedes con su familia, ustedes con sus vecinos, en su pueblo, a pesar de que pues somos la misma especie, a pesar de que nos parecemos muchísimo, todos tenemos diferentes estaturas, tenemos una cara diferente, diferentes formas de hablar, no todos al mismo tiempo o exactamente a la misma edad empezamos a hablar, a caminar, a pararnos, etcétera, ¿no? No todos empezamos la pubertad al mismo tiempo, no todos tienen la misma, ¿qué será? No a todos les da frío al mismo tiempo o la misma cantidad de frío, no todos se enferman igual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso nos dice aquí, todos los individuos de la misma población, de una especie, no son idénticos, todos van a tener pequeñas variaciones. Y bueno, la segunda es, alguna parte, por lo menos una parte de esta variación es hereditaria. Es decir, las características de un individuo están determinadas en cierto grado, no todas, pero en cierto grado, por la composición genética. Es decir, nosotros los individuos recibimos los genes de nuestros ancestros y por lo tanto tendemos a compartir nuestras características. Muy fácil, el color de cabello, piel, ojos, incluso la forma de responder a estímulos. Algunas cosas sí podrían ser meramente educacionales, es decir, por educación, en cómo nos educaron, pero también otras son pues de respuesta genética, ¿no? Entonces, y además estas partes genéticas no solamente las hemos heredado de nuestros padres o abuelos, sino desde nuestro primer ancestro en común. Claro, conforme van pasando las generaciones, cada vez vamos teniendo menos rasgos, pero pues los vamos teniendo, ¿no? Ahora, todas las poblaciones tienen el potencial de poblar la Tierra y lo harían si cada individuo sobreviviera y cada individuo produjera su mayor número de descendientes. Es decir, los humanos, las cucarachas, los pájaros, perros, gatos, elefantes, todos tienen el potencial de que en algún momento puedan poblar toda la Tierra. Puedan existir en todo el mundo y cubrirlo por completo. Si todos estos individuos
tuvieran la cantidad máxima de crías, y todas las crías sobrevivieran, y cada que ellos tuvieran la oportunidad de tener crías, pues las tuvieran. Pero no es así. No todos, ninguna especie tiene siempre descendencia. Muchos individuos mueren antes de la reproducción, y la mayoría se reproducen en una tasa inferior a la máxima. Es decir, una persona, por ejemplo, una mujer humana, no va a tener hijos cada 9, 10 meses, ¿no? Imagínense. Si la posibilidad de reproducción fuera de los 12 a los 48 años, serían 36 años, y 36 por 12 son, calculando los meses, porque estamos hablando de que sea su cantidad posible máxima, ¿no? No estamos diciendo que dejen un tiempo en lo que tienen hijos, etcétera, no. 12 por 36, 432 entre de 9, 48 hijos en total, ¿no? Y eso contando que nada más tuvieran un hijo por embarazo. Ahora, los embarazos múltiples, que naturalmente creo que nada más el máximo son 3, 48 por 3, 144 hijos, imagínense, ¿no? Pero obviamente, pues una persona no va a tener tantos descendientes, ¿no? O sea, pues, y de ninguna especie, la mayoría se reproducen a una tasa inferior a la máxima. ¿Por qué? Porque hay otros requerimientos y otras cosas, ¿no? Diferentes antepasados dejan diferente número de descendientes. ¿Qué significa? Esto es mucho más que decir que diferentes individuos producen diferente número de descendientes. Es decir, que diferentes individuos producen diferente número de descendientes, pero también que la posibilidad de supervivencia de los descendientes hasta la edad reproductiva, la supervivencia y la reproducción de la descendencia, de esta descendencia, y la supervivencia y reproducción de la descendencia a su vez, y sucesivamente, hace que no todos tengan tantos descendientes. Es decir, perdón. Ok. Es decir, tenemos individuo 1, individuo 2, ellos dos, digamos, bueno, no, digamos este individuo, ¿no? Tiene 1, 2, 3. Tiene 3 descendientes. Y luego este tiene 2, este no tiene ninguno y este tiene 1. Y luego este tiene 4, 1, 2, 3, 4. 3, 4. Este nada más tiene 1 y este tiene 2. Y luego este tiene 3. Ok. Entonces, no todos los individuos van a tener la misma cantidad, aunque sean parientes. Este primero tuvo 3. Esta segunda generación, aquí hubo 2 y aquí hubo 1. En total fueron 3 también, pero en la tercera generación hubo 6.
y este tuvo 1, este tuvo 2 y este tuvo 3. Y en la cuarta generación, nada más hubo 1. No, perdón, este tuvo 4. En la cuarta generación hubo 3, ¿no? Entonces, no todos van a tener la misma cantidad de descendientes. Depende de muchas otras cosas, ¿no? Y finalmente, el número de descendientes que deja un individuo depende no del todo, pero sí de manera importante, de la interacción entre las características del individuo y su entorno. Es decir, la cantidad de huevos que vaya a dejar, de nuevos pajaritos que vaya a dejar este pinzón, depende también de manera, no depende del todo, pero sí de manera importante, de qué tan bien alimentado esté este ave, cuántos sean fértiles, si hizo mucho frío y entonces se murieron 2 de los huevos y nada más quedó 1, o hizo demasiado calor y se murieron todos, etcétera, ¿no? Va a depender, sí, como les decía, primero si llega a la edad reproductiva, segundo si se reproduce, tercero si sobreviven sus crías o no, ¿no? Es decir, depende del mismo individuo, depende de su entorno y depende de las especies y en su entorno está lo físico, lo no vivo, y entre lo vivo está lo que pase con las otras especies y lo que pase con los de su misma especie. Entonces, bueno, el número de descendientes depende de todo esto. Muy bien. Ok, entonces vamos a dejar hasta aquí la clase. La próxima clase vamos a empezar a ver lo de ecología de poblaciones. Vamos a ver otra vez esto de los números, etcétera. Y también vamos a ver lo que ustedes van a hacer de su tarea acerca del reporte de las 3 plagas o enfermedades, ¿sale? Bueno, 2 cosas. Sí les pido, por favor, la tarea la envíen no más allá del sábado. Si no, pues bueno, vas a bajar todavía más la calificación, si la envían. Y segundo, la próxima clase no vamos a tener clase. Nada más la de plagas y enfermedades. La de hongos sí la vamos a tener. Hoy y el próximo sábado. Pero la de plagas y enfermedades no vamos a tenerla el próximo sábado. No sé si se llegaron a enterar. Va a haber un eclipse solar completo. Aquí en México, en nuestra zona, se va a poder ver al 75%. Lo vamos a poder ver bastante bien. Claro, si el clima lo permite. Entonces, para que lo puedan ver, para que todos lo veamos, no vamos a tener clase nosotros porque va a ser más o menos de las 9 de la mañana hasta mediodía, o creo que la 1 de la tarde, no estoy segura, pero pues para que puedan ver este fenómeno astrológico, ¿no? Entonces, pues bueno, para que lo sepan, y nos vamos a ver entonces hasta de esta clase hasta el 21 de octubre. Si van a ver el eclipse, recuerden, háganlo mediante estas cajas. Ha habido hay varios videos en YouTube, en internet. Hay varias explicaciones de cómo hacer una caja para poder ver el eclipse. Recuerden no verlo directamente, se pueden dañar mucho los ojos. Tampoco se recomienda que lo vean a través de un teléfono, ni de una cámara, ni nada de esto, porque les puede hacer daño. Pero pues sí véanlo a través de lo que se recomienda, ¿sale? Tampoco a través de unos lentes de sol, no son suficientes. Y pues bueno, ¿hay alguna pregunta, comentario hasta el momento? No,